Hola, buen día. Mi nombre es María Angélica Cruz Tirado y hago parte del programa en Artes Visuales. El día de hoy vengo a hacer una presentación para el curso de Antropología Visual. Para esto vamos a analizar el documental antropológica Los ONAS, Vida y Muerte en Tierra del Fuego. Esto es un documental antropológico, como lo indicaba anteriormente, que se estrenó en el año 1977, creado por la antropóloga Annie Chapman, en el cual tiene una duración aproximada de 60 minutos, en el cual se habla de la historia, costumbres y la desaparición de los Onas, también llamados Selknam, un pueblo originario de Tierra del Fuego, esto ubicado en Argentina. Durante el documental podemos ver cómo la antropóloga a través de entrevistas y tomas hace la reconstrucción de este pueblo, por así decirlo, y cómo se desarrolló en la historia y cómo fue su vivencia y sus costumbres a lo largo del tiempo. Y asimismo, cómo la colonización afectó a su comunidad y basado con un total de 5 personas que participan en el documental, los cuales fueron descendientes de participantes de esta comunidad y una indígena originaria, la cual pues es como sobre la cual se genera el relato. En la estructura narrativa, tenemos una introducción en la cual pues se nos presenta al pueblo Selknam, su origen y el territorio. Adicional, tenemos la descripción de sus costumbres, rituales y organización social y la cosmovisión que tenía este pueblo. También vemos el conflicto y el declive de esta comunidad, haciendo énfasis en la llegada de los colonizadores, los conflictos europeos y cómo se llegó a la exterminación del pueblo. Y por último, se genera una reflexión sobre el impacto de la desaparición de los ONAS y su legado cultural. Como tal, ahí nos invita a más que todo, o más que identificar este pueblo, también podamos hacer como una evaluación de cómo dentro de toda Latinoamérica se ha generado la desaparición de comunidades, borrando no solamente su existencia física o sus comunidades, sino también borrando el legado histórico y la pertenencia que tienen para cada uno de los países. Por otro lado, los personajes principales que tenemos sería Lola Kiapja, que es la que inicia, que es el personaje con el cual se inicia y se finaliza el documental. Ella es la que pues indi indicaba anteriormente, ella era originaria del pueblo, más bien era considerada una chamana, la última del pueblo Selknam. Su testimonio y cantos son fundamentales para el desarrollo del legado histórico y de la memoria del pueblo en este momento, o bueno, en el momento en el que se desarrolló el documental. Posterior a eso tenemos a otro personaje que me parece importante, que es Julius Popper, el cual fue el conquistador y empresario rumano, el cual fue responsable de la persecución y la masacre del pueblo de los Selknam. Representa la opresión colonial y cómo afectó esto a esta pues, población que, dicho en palabras más concretas, no le estaba haciendo ningún daño a nadie y que pues simplemente por la persecución de sus tierras fueron tratados como animales. Y por último, tenemos a la antropóloga, que es quien nos guía durante todo el relato del documental. Ella es una antropóloga francesa, la cual pues documentó toda la cultura Selknam y luchó por preservar la historia. Posterior a eso tenemos pues también los hechos importantes que pude rescatar dentro de la visualización del documental. Tenemos la llegada de los colonizadores, se relata el contacto inicial con los europeos y su impacto en la vida Selknam. Esto lo podemos ver reflejado, como lo indicaba anteriormente, con la aparición del personaje que indicaba, que sería Julius Popper. Ahí lo vemos representado de cuando ellos llegan y comienzan a perseguir a estos indígenas como si fueran pues animales o si no tuvieran sentimientos.
Posterior a eso tenemos la masacre de los Selknam, la cual pues se detallan los ataques y los asesinatos perpetrados por los terratenientes y los mercenarios. Esto fue toda una cacería, como se indica, y a través de uno de los personajes también podemos ver o profundizar cómo se vivió como tal esa cacería o cómo se le indicó el proyecto, por así decirlo. También tenemos un momento impactante en el cual, o bueno, un momento importante en el cual se nos da el testimonio de Lola Kepcha, que, como indico, es el testimonio con el que se inicia el documental y con el que se le da el cierre al documental, ya que ella, pues, con las imágenes que se nos muestran y con el testimonio que nos relata en su lengua nativa, tenemos cómo se reflejan en sí la memoria del pueblo y su extinción. Y pues el dolor que le causa a esta personaje dentro del documental. Tenemos también la escena clave, que cumple como factor fundamental, por eso lo quise poner aquí. También lo mencioné en momentos importantes, pero siento que esta es la escena clave, en donde pues convergen todas las narrativas que nos hemos tenido con los otros personajes o dentro de los otros participantes dentro del documental, los cuales pues nos cuentan todo el desarrollo de sus padres, cómo vivieron todas estas épocas, o bueno, o cómo lo supieron, o cómo ese lenguaje que pasó de generación en generación llegaron a ello. Pero con el testimonio de Lola Kepja tenemos ese momento de conversión en el cual pues ella a través de las imágenes que nos proporciona Annie, la podemos ver como la última persona originaria de esta tribu, por así decirlo, donde expresa en su lengua original la tristeza por la desaparición de su gente y su legado cultural. En este caso, Annie, en el documental, nos muestra de manera visual planos o tomas en primer plano del rostro de Lola, en el cual pues se pueden visualizar sus expresiones y también tenemos tomas en las cuales se evidencia ella realizando algunas actividades y a eso le sumamos el lenguaje que tenemos en la lengua nativa, en el cual pues en el doblaje nos indica pues esa desolación o esa tristeza que le da haber perdido a su pueblo. También tenemos tomas abiertas del paisaje desolado en donde habitó alguna vez la comunidad. Esto también se contrapone a las imágenes en las cuales están cargadas de estas personas que hacían parte del paisaje en su momento y que fueron parte de la vida de Lola y también fueron parte, por lo tanto, de su niñez. Por último, tenemos, bueno, mencionar la relación que hay con la lectura de Martin. Martín nos recuerda que la violencia colonial no solo exterminó físicamente a muchos pueblos originarios, sino que también les arrebató su esencia, el idioma, sus costumbres y la cosmovisión que tenían. También en el documental se establece un puente entre la realidad que se hace brutalmente evidente a través de todos los relatos de cada uno de los personajes dentro del documental y cómo los Selknam fueron perseguidos y cazados como si fuesen animales reducidos a la miseria en un mundo que pues simplemente nunca los aceptó. Adicional, también tenemos el propósito que tiene Annie en querer resaltar y rescatar histórica de este pueblo, perdón, la memoria histórica de este pueblo a través del testimonio de Lola y a través de los otros 5 testimonios que tenemos de las personas que son descendientes de esta comunidad y que tuvieron aún eh, recuerdos lúcidos de ese tiempo, aunque no alcanzaron a vivir como tal dentro de la comunidad, ya que pues a las alturas en las que nacieron ya ellos habían sido casados y ya se estaban acoplando a otros estilos de vida muy diferentes a los que tuvieron en su momento. Por último, la historia de los Selknam es un recordatorio del impacto destructivo del colonialismo sobre las culturas originarias. También me impactó mucho la escena en la cual se nos muestran como varios diarios o periódicos, nos muestran cómo distintos pueblos coloniales dentro de los países han sido también atacados y perseguidos y que nunca se ha tenido en cuenta la memoria histórica o el impacto que generaron dentro de sus comunidades, porque son pueblos originarios y pues permitimos de que dentro de las herramientas que generan los países fuéramos o fueran
destituidos dentro de su propia comunidad o dentro de su propia ley, por así decirlo coloquialmente. Además, se resalta, y quiero resaltar, la importancia del trabajo antropológico, ya que la documentación de historias, de otra manera, queda en el olvido. Y la preservación de la memoria de los Selknam es un acto de resistencia ante la invisibilización, porque uno de los retos que pude evidenciar a través del documental es cómo Annie se estaba enfrentando como tal al tiempo que le estaba relatando la vida de los personajes que nos estaban contando la historia de los Selknam. Eso lo vemos representado en uno de los personajes que ya llevamos hasta el final, donde ella indica que al inicio había tomado inicialmente el relato de Lola, pero termina de ejecutar el proyecto y de investigar más información con la última personaje, en la cual pues ya damos como finalización al documental, y asimismo se resistió a no dejar en el olvido a esta comunidad. Este sería pues como tal el análisis que generé para este documental antropológico. La verdad me pareció muchísimo, muy interesante. Además de que, pues, como le indicaba anteriormente, es supremamente importante para rescatar la memoria histórica de esos pueblos que existieron y que nosotros no muchas veces no nos damos cuenta que algunas de nuestras costumbres o muchas de nuestras esencias vienen desde esos pueblos. Entonces, les agradezco de su atención y de su tiempo. Adiós.